La Universidad de San Carlos de Guatemala, la Dirección General de Extensión Universitaria y el Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala les dan la más cordial bienvenida a este recinto monumento histórico, Monumento Nacional de Guatemala. En esta cuadra emblemática, otrora calle de la Universidad, se encuentran 3 monumentos nacionales. A la par, ¿verdad?, el glorioso Instituto Central, que ahora ya es mixto, ¿verdad?, pero era el Instituto Central para varones. Y enfrente tenemos al Congreso de la República, el organismo judicial. Entonces es una cuadra muy emblemática, veámoslo de ese modo. Y hoy especialmente con la alegría de ver a la juventud, ¿verdad?, nutriendo este salón General Mayor Adolfo Mijangos López, y que nos convoca, pues, la conmemoración del 1 de julio de 1823, la independencia absoluta de Centroamérica. Entonces quisiera, por favor, decir que dentro del público tenemos a autoridades universitarias a quienes les agradecemos su presencia. También tenemos a TV USAC, que tendrá bien la grabación de esta conferencia, y también a Radio USAC. Y está también el equipo del Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así que una alegría grande, grandes amigos también que hoy nos visitan. Y quien ha investigado esta página de la historia y muchas de la historia de la universidad es nuestro compañero, el maestro Maynor Carrera Mejía. El maestro es investigador del MUSAC, ha escrito en varias publicaciones, no solo de la historia de la universidad, sino también muchos temas de historia de Guatemala. Tiene varias publicaciones, pero también es políglota, ¿verdad? Y es profesor universitario y, como les decía, investigador. Para nosotros es un honor que el día de hoy pues, nos visite uno de los institutos también emblemáticos del centro histórico. Compartimos una misma manzana, ¿verdad? El glorioso Instituto María Luisa Samayoa Lanuza. A ustedes, jovencitas, el entusiasmo con que entraron a este salón que posiblemente no conocían. Levanten la mano, ¿quién conocía este salón? Sí, bueno, es que se han estado encerradas, ¿verdad? Todos hemos estado encerrados, ¿verdad?, confinados por todo lo que ha ocurrido a nivel mundial. Sin embargo, hoy estamos de regreso y queremos decirles que las puertas del museo están abiertas para todas las familias guatemaltecas. Abrimos sábado, ustedes hoy pueden ir a sus casas a decirle a sus padres, a sus hermanos que visitaron este edificio, este museo de la Universidad de San Carlos, y pueden venir a visitarnos en familia. Así que queda lanzada esa invitación especial y pues vamos a recibir al maestro Maynor Carrera Mejía con un fuerte aplauso. Bienvenido, Maynor. Siempre con la elegancia que me caracteriza, Maynor, te paso los micrófonos. Gracias, ahí está. En Guatemala ha reinado el silencio, 200 años de silencio. Nosotros tenemos que romperlo. La historia debe ser contada. Miren por favor para arriba. Observen el artesonado de madera de Tecpan, Guatemala. Guatemala significa lugar de muchos árboles. Le doy la más cordial bienvenida a nuestras autoridades, la ingeniera Wendy López Dubón. Un aplauso para ella, por favor. Está aquí atrás. Carolina Castillo, coordinadora del MUSAC. Son mujeres, y aquí miro más mujeres, y a las mujeres se les negaba la educación porque creían que no tenían inteligencia, solo eran hermosas, solo eso decían. Sin embargo, nosotros sabemos de que todo esto
lo utilizaron los hombres para subyugar a las mujeres. Y del Instituto María Luisa Samayoa Lanuza, yo recuerdo a esta maestra por las lecturas que he realizado en documentos muy antiguos, que era de Amatitlán, y que era una maestra que destacó a principios del siglo XX por ser oradora. Ella fue de las primeras que empezó a hablar temas científicos frente a auditorium manejados por hombres. Es cuando las maestras empiezan a destacar, solo que les decían señoritas. ¿Saben por qué les decían señoritas a las maestras? Porque tenían prohibido casarse. La que se casaba, casa quería y adiós trabajo. Por eso muchas prefirieron trabajar y aunque les dijeran señorita siempre. La señorita. Y ahora, bueno, hasta las casadas ahora les dicen señoritas. Pero es el recuerdo que ha quedado. Así que sin más preámbulos, por favor, les pido un poquito de atención. Miro muchas jovencitas inquietas, yo sé que su edad es bastante difícil, son adolescentes, pero les pido un poco de atención. ¿Saben por qué? Porque hoy van a saber algo de la historia nacional para toda su vida. Y ustedes me van a ayudar a romper el silencio. ¡Que viva Guatemala! El 1 de julio de 1823 sucedió un hecho muy importante. Y aunque ustedes, no sé si lo sabían, posiblemente su maestro se los dijo en el aula, todos los que estamos aquí fuimos mexicanos durante 18 meses. Fuimos mexicanos. ¿Y por qué no le van a México y que tanto odio por México? Porque México es muy nacionalista, algo que nos falta a nosotros. Y en este salón donde ustedes están en este momento, ya están sentados en butacas de teatro de 1960. Pero este salón ya va a cumplir 250 años. Y es uno de los salones más importantes de la historia de Centroamérica, porque aquí donde nosotros estamos, hace 200 años, nos separamos de México y dejamos de ser mexicanos. Que viva la patria centroamericana, nace las Provincias Unidas del Centro de América. Y aquí podemos ver, no sé si todos lograrán ver, pero que nos sirva de guía por lo menos, está el mapa amarillo. Todo ese mapa, desde Costa Rica hasta arriba donde está California, Texas, Oklahoma, todo eso era de México. México perdió las Californias, Texas, Nuevo México, y nosotros perdimos Chiapas y Soconusco, perdimos Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Solo nos quedó el nombre, Guatemala se llamó todo eso. Y ahora nosotros creemos, cuando hablamos de Guatemala, que solo nos referimos a nuestro país. Pero originalmente, en tiempos coloniales, Guatemala es toda Centroamérica, Chiapas y Soconusco, que ahora son de México. Esta es la audiencia de Guatemala. Todo lo amarillo que ustedes observan, tenemos en el estado, ahora en México, que es un estado Chiapas. Abajo hay una ciudad muy importante que se llama Tapachula, que es la capital de la migración. Eso era de Guatemala, era de Soconusco, era nuestro, pero lo perdimos y no hubo ejército capaz de poder recuperar. Así que Guatemala cada vez se hacía más pequeño. Quedamos como un pichel, pero sin pico, porque nos quitaron a Belice. Y aquí observemos, todo eso era Guatemala. Ahora es El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Belice, Chiapas, Soconusco. Sigamos, por favor. La capital de toda esta área pintada de amarillo, que era la audiencia de Guatemala, es una ciudad llamada Santiago de Guatemala, que hoy la conocemos como la Antigua. ¿Por qué le llamamos la Antigua? Porque fue destruida por terremotos en 1776 y fuimos trasladados aquí a la nueva Guatemala de la Asunción. Eso es nuestro verdadero nombre. ¿Quién se lo dice? Ya nadie. Solo el cronista de la ciudad de Guatemala, que es de la nueva Guatemala de la Asunción, y algunos historiadores que todavía decimos así, aunque nos cueste más porque es un nombre muy largo.
en el Palacio de los Capitanes Generales. Levanten la mano quien conoce la antigua Guatemala. Muy bien, ya casi. Bueno, yo las iba a invitar, pero como ya casi todas conocen, ya no las invito. Si algún día organizan un viaje a la antigua, yo soy su guía, con mucho gusto. Pues aquí tenemos este palacio de 2 pisos y de arcos, tiene 100 metros de largo. Este era como el Palacio Nacional de toda Centroamérica. Por eso la antigua es la ciudad colonial mejor preservada de todo el continente americano. Pero si no la cuidamos, va a perder su título de Patrimonio de la Humanidad. Nos trasladamos a un nuevo valle. Miren esta estampa, es de 1885. Es una fotografía de un señor de apellido Muybridge que vino a Guatemala y tomó fotografías. Miren en blanco y negro, miren las señoras con aquellas enaguas, así eran las faldas que usaban, y sus blusas ahuicolladas, algunas, y otras les cubrían todos sus brazos. Y miren lo que tenemos arriba, es el Cerrito del Carmen. ¿Quién conoce el Cerrito del Carmen? Muy bien, muchas gracias. Todo el mundo lo conoce. Esa era la única iglesia que existía en una aldea asentada en el Valle de las Vacas, porque había mucha vaca, por eso la llamaban de las Vacas. También Carlos III de España la bautiza como Nueva Guatemala de la Asunción. También se le llamó el Valle de la Virgen, el Valle de la Ermita o el Valle de las Vacas. Hoy es la caótica capital de Guatemala, con un tránsito terrible que dice uno, ala, ¿para qué salí? Es terrible, pero aún así amamos nuestra capital. Así era, miren, así era la capital, una aldeíta. Y aquí se traslada lo que era Santiago de Guatemala y aquí se construye una gran ciudad que es la más grande y la más poblada de toda Centroamérica. Luego, cuando nos trasladamos para acá, empiezan a dividir la ciudad como que si fuera un ajedrez. Dividen calles y avenidas. Venir al centro nadie se pierde, solo averigua la dirección y usted sabe si va para arriba a la primera avenida o baja a la 12 avenida o baja desde la primera a la 18 calle. Todo eso es el centro histórico. Ahí nadie se pierde. Pues entonces empiezan a construir los edificios, cada quien como podía. Este edificio es la primera sede de la universidad que era real por el rey, pontificia por el papa, Universidad de San Carlos de Guatemala, con 250 años de historia solo aquí, aunque la universidad ya es una viejita de 347 años. Y bueno, miren esto, lo van a ver cuando salgan de aquí. Van a encontrar esa corona. En Guatemala hubo muchas coronas. Miren por favor la corona. A ver, reinas, ¿quién se quiere poner la corona? Es la corona del rey de España. Y eso significa que es una universidad colonial. Es una universidad cuando nosotros pertenecimos a España. Cuando vienen españoles y los guiamos, les digo, miren, estamos cuidando esa corona. Así que nos tiene que dar la ciudadanía española. Entonces dicen ellos, mira, todos se quieren ir para España. Bueno, fue la madre de todos nosotros. A veces madrastra porque trató mal a la gente. No van a creer ustedes que era tan buena la España. Pero ahí está la corona que la van a ver. Son de las pocas coronas que existen. Y miren, les presento este salón por si no lo conocen. ¿En dónde se encuentran actualmente? Muy bien. Es un edificio, miren, es histórico. Hagan de cuentas ustedes que regresamos al túnel del tiempo. En un salón que originalmente no había butacas, eran sillas de mimbre. Y aquí donde ustedes observan el escenario, no existía ningún escenario. Era un altar como de iglesia, porque aquí era capilla religiosa también, católica, dedicado a la Inmaculada Concepción y a nuestro patrono San Carlos Borromeo. Y si eso fuera poco, esto lo fueron cambiando. Miren los personajes que aparecen. Ahí está Mariano Gálvez, el señor de los 20 quetzales. Allá está, miren, que aparecen los 20 quetzales. Y tengan cuidado, aquí hay niñas que están molestando, tengan cuidado. Él está por aquí.
y lo han escuchado llorar. Es el hombre que llora. Y les voy a decir por qué llora. Porque él nació del vientre de una madre adolescente de mucho dinero. Pero la familia no quiso que tuviera al hijo con ella. Le dijo, no, es una vergüenza para nosotros que tú estés embarazada. Vas a tener el hijo y lo vas a dar en adopción. Y así lo hicieron. Fue un niño regalado en un canasto de flores. Se le llamaban niños expósitos. Y bueno, él, miren, fue de una señora de mucha plata, doña Gertrudis de Galvez. No de por ser casada con un Galvez. De Galvez era su apellido, como decir de León. Del Cid de Galvez. Y tenía tanto dinero que le dijo al marido, yo no necesito que lleve tu apellido. Con el mío basta y sobra. Pero ¿por qué les hablo de él? Porque él fue un personaje importante para esa independencia absoluta de hace 200 años. Y si esto fuera poco, él está aquí. Solo porque no puedo ir hasta allá con el cable, pero aquí está enterrado. Él, su esposa y 3 de sus hijos vinieron de México en 1925. Por eso precisamente han escuchado un llanto de un hombre. Tal vez porque él se enteró que había sido un niño adoptado y regalado. Pero solo es a partir de las 12 de la noche. Así que tranquilos, por favor, tranquilas. Ahorita no va a llorar, y si llora, pues ya es un fenómeno extra normal que vamos a vivir. También este edificio cuenta con una de las bibliotecas más hermosas, posiblemente la más hermosa de la capital. Es tan cerradita que en otro momento que vengan a conocer el museo, los vamos a llevar a conocer la biblioteca del libro antiguo. Nuestro libro más antiguo realmente no es tan viejo, es de 1740. Había más viejos, pero se han perdido. Hay en 7 idiomas, la enseñanza era en idioma latín. Seguimos para decirles que durante la Edad Media, la Iglesia Católica era lo más importante. Pero empieza la idea de los artistas del Renacimiento para crear y pensar que el hombre, por decir hombre es sinónimo hombre-mujer, pero ahí en ese tiempo eran más hombres porque a la mujer no la dejaban. Los artistas empiezan a pensar en un racionamiento, que el hombre podía pensar, que el hombre podía transformar, que el hombre era todo. Y el hombre empieza a alejarse de las creencias religiosas. Hoy por hoy hablar de Dios, ¡ay, qué aburrido! Ya me están hablando de esos temas bíblicos. Nadie quiere saber, pero cuando mueran vamos a ver qué cuentas van a entregar. Eso solo les digo eso, cada quien sabe lo que hace con su vida. Pero en esta época Leonardo da Vinci ya empieza a pintar al hombre de Vitruvio, así se le llama, de 1490. Es solo una idea de decirles, el hombre puede hacer muchas cosas sin la ayuda de Dios, imagínense. Esto se llama humanismo, es lo que hemos vivido en los últimos tiempos. Por eso es que ahora todos seguimos en Facebook, en Instagram, en everything. ¿Todo el mundo quiere que lo sigan? No, yo al único que sigo es a Jesucristo, les digo yo. Todos somos personajes, todos queremos salir en las fotos, todos. Eso es el extremo de lo que se hizo en esa época del Renacimiento. Ahora, señoras y señores, a ver, díganme si ustedes desfilaron un 15 de septiembre, levanten la mano. ¿No desfilaron jamás cuando fueron a la escuela primaria? ¿No? Ay, no. ¿Quién fue batonista? Levanten la mano. Uy, Dios mío, todas, casi todas batonistas. Bueno, ¿qué significa esto? Como historia oficial de Guatemala, el gobierno nos ha enseñado que la independencia fue el 15 de septiembre de 1821. Nos mintieron, nos engañaron. Es el inicio de nuestra independencia y ahí se los voy a explicar. Por eso les digo, quienes están poniendo atención se van a llevar un conocimiento para toda su vida. Quien no ponga atención, ahí se toma la foto para Facebook nada más y después pregunta qué fue lo que se dijo aquí. Les digo yo como historiador, el 15 de septiembre no es nuestra verdadera independencia, no, es el inicio. Primer acto de 4 actos.
¿Qué pasa en el primer acto? 15 de septiembre de 1821, toda Centroamérica se separa de España. Adiós España, que ya no te quiero España. Vete, ya no queremos a España. Todos nacemos como Centroamérica fuera de España. Eso es cierto. Ahí están los próceres. Mírenlos. Sigamos, por favor. Todos con las antorchas de la libertad. Y aquí todos los de los tránsitos se quejan. Ay, que hoy no vamos a poder circular en el carro porque vienen los de las antorchas. Ah, gente, ¿por qué hacen eso? No nos dejan recorrer. Yo les digo bienvenidos. Abran las calles para la gente de las antorchas. ¿Saben por qué? Porque muchos de ellos por primera vez vienen a conocer la capital. Vienen de sus pueblos. Se suben en camiones, les pagan el viaje, todos felices. Que vengan a conocer la capital. Y luego también seguimos con los desfiles. Bueno, yo era muy pequeño y tenía que llevar la bandera, imagínense qué crueldad. Un muchacho más alto la llevaba por mí porque yo no podía cargarla. No, pero aquí hay muchas también abanderadas, ¿verdad que sí? Como decía una viejita de Jalapa, mire, yo no soy la de la bandera, pero sí soy la lavandera. Era la hija la que llevaba la bandera y ella era la lavandera, pero así es. Ahora resulta que el 15 de septiembre de 1821 nos separamos de España, pero vinieron unas invitaciones de un emperador mexicano llamado Agustín de Iturbide. Él se hizo monarca mexicano. Pero dijo él, y los centroamericanos se acaban de separar de España, pero ellos son débiles, no tienen buen ejército. Nosotros nos los vamos a traer para México y ellos van a ser mexicanos. ¿Y qué les parece que las provincias de Centroamérica empiezan a anexarse a México sin que la autoridad que firmó el acta el 15 de septiembre lo hiciera? Él dijo, los invito para que vengan a México, pero lo hizo de manera desafiante y amenazadora. Si no aceptaba Centroamérica ser parte de México, iba a venir un ejército e iba a atacar Guatemala, la capital de toda Centroamérica. Resulta que Quetzaltenango, ¿quién conoce Quetzaltenango? Luna de Xelajú. ¿Han oído? Quetzaltenango es la ciudad más importante del occidente de Guatemala. Ellos se anexan a México antes que lo hagan las autoridades de la independencia del 15 de septiembre. Sigamos, por favor, hasta con su bandera. Aquí está, mire, todo el mapa centroamericano. Y mire, el mapa de México es gigantesco porque México tenía las Californias, Texas, Nuevo México, Oklahoma, todo eso era mexicano y lo perdieron en una guerra. Y aquí está el acuerdo, cuando el 5 de enero de 1822, los que firmaron el acta del 15 de septiembre de 1821 deciden que vamos a ser mexicanos. Entonces les digo yo, ¿por qué desfilamos el 15 de septiembre? Porque nos dejamos a España, pero ¿por qué no celebramos el 5 de enero que fuimos mexicanos? Es que es parte de la historia, no te la pueden ocultar. No te pueden ocultar la historia porque te están mintiendo. Pero esto ha hecho este país. Enseñarnos lo que les conviene y ocultar lo que no quieren que sepamos. Aquí está el acuerdo y dice cómo está de un modo tan claro la voluntad de la universalidad. Es necesario que los dichos pueblos, que son todos los centroamericanos, se adhieran a ella para salvar su integridad y reposo. ¿Cómo va a ser que 112 días después de separarnos de España, ahora somos mexicanos? Vino un italiano que apenas masticaba el español, se llamaba Vincenzo Filisola. Y él viene a Guatemala con el ejército mexicano, porque como ya somos parte de México, aquí vienen con 500 hombres para que Guatemala y toda Centroamérica les pague al ejército.
Estuvieron 18 meses y ahí está Vicente con su ejército. Quitan a Gabino Gainza del poder y se queda gobernando Centroamérica. Dentro de todo esto no van a creer que todas las provincias centroamericanas aceptaron ser parte de México. Hubo dos que se opusieron y la más importante fue San Salvador. Pero escuchen bien, dicen los salvadoreños, nosotros no queremos ser parte de México, pero dicen otros, pero sí queremos ser parte de los Estados Unidos de América. Este era el sueño salvadoreño, ser parte de los Estados Unidos, pero los Estados Unidos no los adoptó en esa época, no los adoptó. Y el ejército de Vicente Filisola, el italiano, atacó a San Salvador y los integró a la parte mexicana. Y aquí está el ejército mexicano que llega a Guatemala desde el 22 de junio de 1822. Aquí está don Vicente Filisola, es el señor blanquito, ya aquí está en una foto ya mayor, ¿verdad? Ya está mayor aquí. Y él fue gobernante de toda Centroamérica con el ejército mexicano. El emperador mexicano Agustín de Iturbide, que amenazó a Centroamérica para ser parte, cayó en México y fue fusilado. Aquí está. El 19 de julio de 1824 fue fusilado, pero él cayó desde el 15 de marzo de 1823. Entonces díganme ustedes, si Centroamérica se separa de España y luego es de México, pero el imperio de México se destruye, nos quedamos sin ser de México, sin ser de España y sin ser nada. No éramos nada, nos quedamos sin ser de ningún país. ¿Qué sucede? Hay ilustres centroamericanos como José Cecilio del Valle, que fue un prócer importante de la independencia, aunque no firmó el acta. Y él decide, como diputado en México, que tenemos que separarnos de un imperio que ya no existe. También tenemos a Mariano Gálvez, que por allá está enterradito Mariano, que de vez en cuando llora por aquí. Y para que lo recuerden, está en el billete de 20 quetzales. Mariano Gálvez también fue otro de los personajes importantes para que naciera Centroamérica como república. José Cecilio del Valle ya lo tenemos en un cuadro que está aquí. No lo tenemos expuesto en esta, pero sí lo tenemos en nuestra sala histórica. Este señor nació en Comayagua, que ahora es de Honduras, pero en esa época no era hondureño, era guatemalteco, porque así se llamó todo el territorio. Llega el momento que se reúnen los diputados y dicen, ya separémonos del inexistente imperio mexicano. Lo único que necesitamos es un salón que sea hermoso, elegante, que sea grande, que podamos sesionar para separarnos de México. Y fue así, como 200 años atrás, piden permiso para quedarse unos días aquí en este salón donde estamos actualmente. Quitan el altar y la Virgen y San Carlos Borromeo, todo eso lo quitan porque ellos no pueden hablar malas palabras frente a los santos, porque esta también era capilla religiosa. La quitaron para siempre, miren, porque cuando la colocan después, Justo Rufino Barrios la manda a destruir y se la perdimos para siempre. Pero aquí estamos en donde dice que las expresadas provincias representadas en esta asamblea son libres e independientes de la antigua España, de México y de cualquier otra potencia, así del antiguo como el nuevo mundo, y que no son ni deben ser el patrimonio de la persona ni familia alguna. Aquí, señoras y señores, es aquí donde nace una nueva república. Y es la república que se llama Provincias Unidas del Centro de América. Aquí donde ustedes están, ustedes son protagonistas de este momento, porque perdón que hable en femenino, son afortunadas de estar aquí. Y como dijo la feminista, ¿por qué? Porque hablan solo en femenino ahora, porque son afortunadas todas las personas que están aquí. Hombres y mujeres, ¿por qué? Porque estamos recordando lo que nos han silenciado durante tiempo.
200 años de silencio que hoy les estamos contando. Tiene miren, un triángulo en el escudo. Eso significa igualdad y los tres poderes del Estado, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Luego tenemos un arco iris que significa paz, un sol que significa un nuevo país, un gorro frigio que es un gorrito rojo que está en medio del círculo, esto significa libertad. Y también tenemos los 5 volcancitos, que es la región centroamericana. ¿Por qué 5 volcanes? Uno representa a Guatemala, otro a El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Y está rodeada de 2 océanos. ¿Cuáles son los 2 océanos que rodean Centroamérica? Atlántico y... Yo conocí a un señor que se llamaba Pacífico Muñoz. Panameño, soy don Pacífico Muñoz. Bueno, si usted es don Pacífico, yo soy don Atlántico. Aquí está como la Asamblea Nacional. Hay una pintura que está en internet, que es una recreación imaginaria porque nadie tomó fotos, porque no existían las cámaras, nadie pintó, no tenemos una pintura original, pero sabemos que todo esto fue acondicionado para que aquí se reunieran todos los diputados centroamericanos y ellos crearan una república que se llamó al inicio Provincias Unidas del Centro de América, con los 5 volcancitos. El Salón General Mayor es un icono. Todos decimos icono, pero la palabra es icono de la libertad centroamericana y testigo del sueño del gobierno federal, ahora remodelado 200 años después. Chiapas, tristemente, escuchen bien esto, Chiapas se queda del lado mexicano, que era parte de toda Centroamérica. Realmente hubo una votación y la votación fue así: 96.829 votos a favor de ser parte de México. Pero miren bien, esa gente merece un recuerdo especial. Fueron 60.400 chiapanecos que votaron a favor de ser parte de Guatemala. Fue un montón de gente, pero no fue lo suficiente para ganar la votación. Y todavía hubo 15.724 mexicanos de Chiapas que decidieron que Chiapas fuera un país independiente, como era Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Y realmente no lo lograron porque nunca fueron un país. Y fue así como perdimos Chiapas. Pero quiero contarles algo: el ejército que estuvo aquí mexicano con Filisola, el italiano, se fue a Chiapas y estuvieron afuera de la asamblea esperando el resultado de la votación. Por eso es que la gente tuvo miedo de votar a favor de quedarse por Guatemala, porque el ejército los hubiera atacado. Fray Matías de Córdoba, allá lo tenemos en una pintura que es la segunda de la última, del lado donde está Mariano Gálvez al fondo, es la pintura de ese señor. Yo no sé si les dejaron leer en algún momento una obrita pequeña que se llama La Tentativa de León y el éxito de su empresa. ¿Lo leyeron? Bueno, pues ya se los dejo de tarea, es pequeñito, se lee en 1 hora menos. Él la escribió y él declara la independencia de Chiapas porque él quería que Chiapas fuera un país, aunque no lo lograran. Soconusco es una parte del sur. Miren toda esa parte amarilla. Está Guatemala, está la parte de Chiapas arriba, pero esa parte amarilla se llamó Soconusco, muy importante por la producción de cacao, que es el que da el chocolate. Ahí está la ciudad más importante llamada Tapachula. Es un lugar comercial y es un lugar capital de la migración del mundo. Después de Tecumumán en San Marcos se van todos para Tapachula. Y cuando uno va, miren, a Tapachula, uno va a la parte de Huehuetenango, donde está Chiapas, fíjense que no hay grandes cambios, porque era nuestro país. Las montañas, las culturas indígenas están presentes. Solo fue que nuestros ejércitos no fueron lo suficientemente fuertes para poder recuperar Chiapas y Soconusco.
La capilla universitaria que estaba aquí, este solo es un ejemplo de la Inmaculada Concepción, fue arrancada, como ya les dije, y para siempre se terminó el culto religioso. Así como hay varias iglesias capuchinas, la conocen ustedes que les queda cerca, cuando ingresen, aunque ustedes no sean católicas, no piensen, ay, que esos son ídolos. No, 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 son arte. El arte que hay ahí, ustedes se van a admirar. Quien va a la antigua es hermosísima, hay ruinas. Todo su arte de la antigua fue trasladado para acá. Así que quien va a la antigua a ver ruinas, vino en ruinas. Tiene que entrar a las iglesias, que una vez todo ese arte estuvo en la antigua, pero ahora está aquí en la capital. Algo importante es que la gente que era negra fue esclava. Pero en esta asamblea se abolió la esclavitud y el próximo año cumplimos 200 años de haber abolido la esclavitud negra. Y el área, sigamos por favor. Aquí dice, mire, desde la publicación de esta ley en cada pueblo son libres los esclavos de uno y otro sexo y de cualquier edad que existan en algún punto de los estados federados del centro de América. De aquí en adelante, ninguno puede nacer esclavo. Y pueden ver atrás, por favor, lo anterior, miren las fechas. Nosotros nos adelantamos 24 años antes que Francia lo hiciera. Nos adelantamos 39 años antes que lo hiciera Rusia y Estados Unidos. Y nos adelantamos 65 años al Brasil y 9 a Inglaterra. Eso significa que esos diputados de hace 200 años sí pensaron y le dieron lugar, porque ustedes saben que hoy por hoy, no importa si usted es hombre o mujer, si es moreno, si es alto, si es blanco, no importa nada. Todos somos iguales y todos tenemos nuestros derechos humanos garantizados. José Simeón Cañas, hay una avenida que se llama aquí en la zona 2, fue un sacerdote que nació en El Salvador, que era todo de Guatemala, esa parte, y él fue el que el primer impulsor con Mariano Gálvez y Francisco Barrundia, impulsan la ley para eliminar la esclavitud. Y aquí también dijeron que para unos días les prestábamos las instalaciones universitarias, pero esos días se terminaron en 12. Aproximadamente 12 años fue ocupado por los diputados. Y aquí mismo se escribe, la primera constitución que tuvo Centroamérica es la Constitución Federal. Aquí nace el nombre de Centroamérica llamado República Federal de Centroamérica. Tal como están los estados en los Estados Unidos, en México o en el Brasil, hay estados reunidos en una misma república. Así fue Centroamérica. Todos fuimos hermanos. Bueno, la mamá de todos era España, pero cuando ya nos dejamos de España, la mamá de todos era antes de Guate. Bueno, fue México y unos meses, y ahí se quedó Guatemala como la mamá de todos. Y históricamente, en la época de la colonia, Guatemala fue la mamá de Centroamérica, pero ahora sus hijos se creen más que la propia madre. No tienen ni madre. Aquí nace la República Federal de Centroamérica el 22 de noviembre de 1824. Miren ese mapa amarillo. Todo eso fue una sola república que tuviera actualmente como 500,000 de kilómetros cuadrados y 50 millones de habitantes. Se habla que si fuéramos unidos, fuéramos tal vez el número 42 de los países más importantes del mundo, de más de 200. Aquí está la bandera, dice Dios, unión, libertad. Dios, lo más grande que existe. La unión es todos los estados somos como hermanos, debemos mantenernos unidos y somos libres. No pertenecemos ni a España ni a México. Ahora les quiero contar algo. ¿Alguien de por aquí será de Quetzaltenango? Sololá, San Marcos, muy bien, Huehuetenango, Totonicapán. Bueno, son casi todos los que estamos aquí capitalinos, pero venimos de algún pueblecito. Nuestros bisabuelos, alguien viene de por algún lugar que nadie quiere decir. Ser de la capital, pues venimos de algún lugar. Yo vengo de Jalapa y precisamente hoy vine de allá, volando, y llegamos al mismo tiempo. Mientras ustedes iban bajando, yo venía corriendo.
Quetzaltenango, lo crean ustedes o no, se hizo república. El sexto estado de los Altos, tal como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, Quetzaltenango también se hizo república y se llevó a todo el occidente de Guatemala y a Soconusco y se llamó sexto estado de los Altos. Por eso Quetzaltenango es como muy fuerte y cuando uno llega a que los quetzaltecos hubieran querido ser un país independiente, pero no lo lograron gracias a uno de mis antepasados, don Rafael Carrera. No dejó que Quetzaltenango fuera república una vez creado. Sigamos, ahí está Rafael Carrera. Era algo feíto, pero era, mire, bueno para los cuentazos. Él se iba a cuchillo, a trompadas, a balazos, y era un gran estratega militar. Y a él le debemos, escuchen bien, en primera instancia, que todo el occidente sea parte de Guatemala. Si no, imagínense cómo fuera Guatemala cada vez más pequeño. Y en el museo que hay en Quetzaltenango, frente al parque, tienen un escudo, pero si ustedes observan bien, ¿cuántos volcancitos logran contar? ¿Ya los contaron? Cuenten. ¿Cuántos, licenciado? Muy bien, 6 volcanes. ¿Por qué razón? Porque si bien el escudo original de Centroamérica son 5, porque era Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, ellos fueron el sexto estado. Al escudo le agregaron un volcán. Ya era el sexto estado. Y ahí está Carrera, Rafael Carrera recupera Quetzaltenango, que por cierto es la ciudad neoclásica más hermosa de toda Centroamérica. Quien va a Quetzaltenango vaya preparado con su cámara fotográfica. Unos edificios que ni la capital los tiene. Claro, si no los cuidan los quetzaltecos también van a terminar como todos con centros comerciales, con edificios y demás, y su historia la van a destruir. Ahora, ¿cuál fue el papel de la Universidad de San Carlos? Es donde estamos actualmente, que fue la Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala, con 347 años, la sexta universidad más antigua del continente americano. Y la segunda más antigua que todavía existe. Esa es la Universidad de San Carlos. Aquí está una fotografía del finales del siglo XIX, como de 1890. Es una fotografía de este edificio, que miren ustedes, esto lo dañaron los terremotos y lo quisieron botar, lo querían demoler. Afortunadamente no lo hicieron y hoy por hoy es el edificio público más importante de Centroamérica, que todavía viene de tiempos coloniales, porque la Universidad de Guatemala era la universidad de toda Centroamérica, Chiapas y Soconusco. Esta es una fotografía actual, solo que ya la manifestación se me había ido. Aquí manifiestan unas 3-4 veces por semana. Y cuando no vienen a manifestar, estamos nerviosos los que trabajamos aquí porque no hay ruido allá afuera. Ya nos acostumbramos, ¿verdad?, a estos relajitos del centro. Y miren, estas son las bóvedas que en algún momento ustedes las van a conocer. Son en la parte de arriba, que es como si estuviéramos en un edificio de 5 pisos. En la parte de arriba podemos apreciar la ciudad. Miren la Catedral Metropolitana de 1815 y un observatorio astronómico del actual Instituto Central, que estudié yo ahí cuando era de varones, ahora es mixto. Ahí había un observatorio, pero fue seminario para preparar sacerdotes. Eso era originalmente. Miren qué pasó con Centroamérica. Miren ese espejo. ¿Cómo está ese espejo? Quebrado o roto. Así quedó Centroamérica, que era unida, terminó como un espejo quebrado. Belice por un lado nos lo quitó Inglaterra. Chiapas y Soconusco se quedaron del lado de México. Soconusco quería ser de Guatemala, pero México no lo arrebató. Mientras que Chiapas en votación forzada se quedó del lado de México. Después Guatemala, y todavía a Guatemala se le divide Quetzaltenango y todo el occidente. El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.
A esta independencia de hace 200 años se le llama absoluta. Yo, como historiador y a título personal, Maynor Carrera, se opone a que se llame independencia absoluta, porque absoluto significa total, dominante. Y señoras y señores, la historia no termina aquí. Ya vamos a ir finalizando. Centroamérica se separó definitivamente y ahí hubo alguien que luchó por la Unión Centroamericana llamado Francisco Morazán, que es el señor que está de perfil, era hondureño. Pero precisamente un 15 de septiembre de 1842 fue fusilado en Costa Rica, y cuando a él lo matan se terminó el sueño centroamericano y todos querían ser independientes. Dentro de Nicaragua habían 3 ciudades que se peleaban por ser repúblicas. En Guatemala, Quetzaltenango del Occidente, en El Salvador había 3. Costa Rica había, por lo menos Cartago y San José se peleaban. Y así Honduras igual. Miren, realmente hoy por hoy, usted dice, yo vengo de la República del Salvador. ¿Y usted de dónde es? De la República de Costa Rica. Por eso no le podemos llamar independencia absoluta a la de hace 200 años, porque si bien nos separamos de México, internamente después nos separamos todos. Y ahora sí les digo cuándo es la verdadera independencia de Guatemala. Por lo menos, a ver, señoritas que están allá atrás, miren, que no se les olvide esta fecha. 21 de marzo de 1847 nace la República de Guatemala. Ya no somos parte de España, no somos parte de México, ni somos Centroamérica. Somos Guatemala solita. Vayan a ver el mapa en relieve que está en la zona 2. Solo aparece el mapa y por ley tiene que aparecer Belice, porque Belice todavía es un territorio en disputa en juzgados internacionales. Mientras la Haya no dictamine que Belice es solo con todo el territorio, todavía Guatemala, con sus intereses políticos, lucha porque la parte que le corresponde de Belice sea guatemalteca. Así es que, señoras y señores, nuestra verdadera independencia es el 21 de marzo de 1847. Aquí está, dice, la absoluta independencia en que ahora se constituye esta república no será jamás un obstáculo a la reorganización de Centroamérica, y los estados hallarán perpetuamente en Guatemala la misma favorable disposición de su antigua confraternidad. Rafael Carrera, presidente. J. Antonio Asmitia, secretario del Interior. Con esto nació la república. Esa es la verdadera independencia, aunque nos duela. ¿Saben por qué nos duele? Porque éramos la capital de Centroamérica y la perdimos. Para ir terminando, el resumen está aquí. 4 actos para hacer independencia. El primero, 15 de septiembre de 1821, nos separamos de España. 2, nos anexamos a México 112 días después de haberse independizado de España, un 5 de enero de 1822. 3, desanexión a México, que estamos cumpliendo el 1 de julio, cumplimos 200 años. Ya solo nos queda esperar el bicentenario del nacimiento de la República de Guatemala, un 21 de marzo de 1847. Gracias por venir al MUSAC. Ustedes son protagonistas del momento, son testigos de un acontecimiento sucedido aquí hace 200 años. Centroamérica, Belice, Chiapas y Soconusco fueron uno solo desde la época de la colonia, pero por razones políticas todos se fueron separando. El hoy nos plantea un trabajo en conjunto para que Centroamérica sea más fuerte económica y políticamente. De todas maneras, recordar el pasado y el lugar donde acontecieron los hechos, que estamos aquí, nos brinda sabiduría y compromiso por ser mejores ciudadanos y contribuir al desarrollo y paz nacionales. Eso lo digo yo, Maynor Carrera. Muchas gracias por su atención. Si tuvieran alguna pregunta o comentario, es bienvenido. Por favor, licenciada Godínez. No tenemos otro micrófono. Sí, pero este llega hasta aquí. Venite para acá. Perdón. Sí,
Si alguien tiene una pregunta, agradeceríamos se acerque acá, hacemos una filita y puede plantear. Muy buenos días a todo el público presente. Mi nombre es Eliana Rodríguez, soy amiga y fuimos en un tiempo compañeros de trabajo con el doctor Carrera. Cuando comenzaste a describir lo de los 5 volcanes, me recordé de una estrofa de La Chalana, cuando dice 5 extinguidos volcanes, ¿verdad? Esto será en referencia a tu plática. Cuéntanos algo, porque en el momento dice 5 extinguidos volcanes, ¿verdad? Que un 5 también se hundieron bajo rudos yataganes, dice. Este es un canto universitario que tiene 100 años. Cuando sean sancarlistas ustedes van a saber de La Chalana. La Chalana es una canción universitaria y precisamente se refiere a la Unión Centroamericana, y los 5 volcancitos se extinguieron un 5 de diciembre, pero te voy a contar. El 5 de diciembre de 1921, Centroamérica se volvió a unir. En 1921 se unió Centroamérica, pero el gobierno de los Estados Unidos no lo permitió. Y por eso dice la canción, denunciando que el 5 de diciembre hubo un golpe de Estado, votan al presidente de Guatemala, que era Carlos Herrera, y cuando lo votan a él, José María Orellana, que es el señor que aparece en los billetes de Aquetzal, él elimina la Unión Centroamericana en nombre del gobierno de los Estados Unidos de América. Señorita, por favor, ¿alguien iba a preguntar? No tenga pena, sí. No. Bien cerca el micrófono. Mi pregunta es, ¿por qué el 15 de septiembre se celebra la independencia y no el 21? Bien. Esa es una pregunta muy importante. Todos desfilamos el 15 de septiembre. Ahora les voy a decir por qué. Porque quienes han escrito la historia y la ordenaron primeramente eran descendientes o con relación política con los próceres. Y todos hablan, ay, nuestros padres lucharon un día. Esos no eran mis padres ni de ustedes. Eso es la mentira que nos han vendido. Es parte. ¿Saben por qué? Porque les da vergüenza que los mismos que firmaron el acta del 15 de septiembre, que ya no éramos parte de España, fueron los mismos que se unieron a México. Entonces, ay, mucha, esto no les contemos porque entonces van a ver que somos traidores. Y oficialmente, lastimosamente, el gobierno que no piensa no ha querido reconocer que nuestra república nace el 21 de marzo de 1847. Por eso les dije desde el inicio, rompamos el silencio. Gracias. Sí. Eso, que se escuche el aplauso, vamos. Maynor, hemos observado tu pasión por el estudio de la historia. Yo quisiera que tú le dieras un mensaje a este público, especialmente a las jovencitas del Instituto María Luisa Samayoa Lanuza, cómo se inicia un guatemalteco en el estudio de la historia, cómo podemos apasionarnos por esa área del conocimiento, porque sabemos que basado en eso también está fortalecida nuestra identidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo motivarnos? Y hoy que las jovencitas se lleven esa idea para empezar otra nueva era. Antes de responder, por omisión, no mencioné al licenciado Jacobo Lemos, quien es el coordinador de este salón. Él nos autoriza los eventos, así que un aplauso para él, por favor. Ahora sí les voy a responder. Fíjense que yo fui un niño muy educado, muy estudioso. Desde pequeño mis padres me apoyaron y aprendí 5 idiomas antes de entrar a la universidad. Pero ¿por qué les cuento eso? Yo no me quiero vanagloriar, yo no soy nada, soy una humilde sombra. Pero quiero decirles que cuando yo salí de maestro,
Yo dije, voy a estudiar historia y todos se rieron. Dijeron, que es estudioso se va a morir de hambre. Eso dijeron. Y esa hambre me ha llevado a 35 países que he visitado y he estudiado en 5 de ellos. He ofrecido conferencias en inglés, en francés, en portugués. Y eso, ¿qué significa? Que si yo gané pasión con una carrera que no es vista aquí, y cuando dicen, ¿usted qué es historiador? ¿Y eso qué es? Nadie sabe. Son las horas de lectura, de investigación que llevo y me gusta transmitir para romper el silencio que yo les decía. ¿Por qué es importante el pasado? Porque si usted cree que el pasado no es importante, usted no existe. Usted tiene una historia personal. Usted sabe dónde nació, quiénes son sus padres, dónde lo bautizaron, dónde estudió, qué diplomas ha ganado, qué le gusta. Ustedes están formando su propia historia. ¿Y qué sucede si vamos todos en un avión y de repente caemos y amanecemos en un hospital sin el conocimiento? Dice yo, ¿y quién soy yo? ¿Y usted quién es? Se dan cuenta allí que la historia sí era importante, que en un momento perdemos nuestra propia historia, pero así como hay historias individuales, hay historia colectiva, hay una historia local, hay una historia regional centroamericana, hay una historia latinoamericana, una historia americana y una historia del mundo. Ahora todo nos preocupa lo que pasa en el mundo. Tenemos redes sociales e inmediatamente sabemos qué pasó en la China, en Inglaterra, en los Estados Unidos y en tiempo real. Y a nosotros, yo no me pongo contento porque se está quemando Australia y sus bosques también en Guatemala. ¿Saben por qué? Porque Dios nos dejó a todos el mundo, a todos. Existen nacionalidades para administrar, pero no quiere decir que no sean parte nuestra. Dios nos dejó el mundo para disfrutarlo. Entonces, en resumen, les dije 1000 cosas, pero tienen que ser graduadas universitarias. Si no se gradúan en la universidad, pues tengan 10 hijos y dedíquense a ser madres, que es buenísimo. Pero si usted también, aparte de casarse y tener hijos, es profesional, usted va a ayudar a este país para que sea diferente. Quien estudia, nosotros que venimos, yo soy del Central para Varones, y quién iba a creer que este viejito canoso que está enfrente de ustedes haya estudiado 10 carreras universitarias. Ya me encanecí, me arrugué estudiando. Ya no pienso seguir estudiando más que 5 carreras más y ahí termino. Estudien, por favor, que eso los va a ayudar a crecer e ingresen a la Universidad de San Carlos. 347 años de historia. Estamos.